Hermanos y hermanas, están a punto de presenciar el enfrentamiento más épico jamás registrado en la historia de la humanidad. Pero antes de comenzar este viaje extraordinario, necesito pedirles algo importante. Si esta es la primera vez que nos visitan, presionen ese botón de suscribirse ahora mismo. ¿Por qué? Porque este canal está dedicado a traerles las historias más profundas, poderosas y transformadoras de todos los tiempos, narradas con el detalle y la reverencia que merecen. Y si ya son parte de esta comunidad, denle like a este video. Cada like nos ayuda a que YouTube comparta estas historias sagradas con más personas que necesitan escucharlas. Es un simple clic, pero su impacto es inmenso. Ahora sí, prepárense. Lo que están a punto de escuchar no es ficción, no es fantasía, es el testimonio de cómo 10 plagas sobrenaturales doblaron las rodillas del imperio más poderoso de la antigüedad. Hace más de 3000 años, cuando Egipto dominaba el mundo conocido con mano de hierro, un pueblo esclavizado elevó su clamor al cielo y el cielo respondió con furia divina. Aguas convertidas en sangre, tinieblas tan densas que se podían palpar, plagas que no distinguían entre palacios y chozas, y un juicio final que partió la historia en dos. Activen las notificaciones, porque esto es solo el comienzo de un viaje que transformará su comprensión de lo sagrado. Las 10 plagas de Egipto, el juicio divino sobre la tierra de los faraones. Y aconteció en aquellos días que el pueblo de Israel gemía bajo el yugo de la servidumbre en la tierra de Egipto, y sus clamores subieron hasta los cielos como incienso ante el trono del Altísimo. 400 años habían transcurrido desde que José, el soñador bendito, salvara a Egipto del hambre. Mas los nuevos faraones no conocían su memoria ni honraban su legado. En las canteras de piedra y los hornos de ladrillos, los hijos de Abraham trabajaban sin descanso, sus espaldas encorvadas bajo el peso de la opresión, sus manos agrietadas por el barro y la paja. Los capataces egipcios blandían sus látigos con crueldad, y el Nilo mismo parecía correr rojo con el sufrimiento del pueblo elegido. Entonces el Señor, que todo lo ve desde su morada celestial, escuchó el clamor de su pueblo y recordó el pacto establecido con los patriarcas, y llamó a Moisés desde la zarza ardiente en el monte Joreb, diciendo: He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor. Descenderé para liberarlos de la mano de sus opresores a Moisés, el pastor humilde que una vez fuera príncipe de Egipto. Regresó a la tierra de su juventud, acompañado de su hermano Aarón. Juntos se presentaron ante el trono dorado de Faraón, en cuyos salones resplandecían las riquezas de 1000 naciones conquistadas. Las columnas de granito se elevaban como cedros, y los muros estaban adornados con jeroglíficos que proclamaban la gloria eterna de los dioses de Egipto. Así dice el Señor, Dios de Israel, proclamó Moisés con voz que retumbó entre las columnas: Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Mas el corazón de Faraón era como piedra endurecida al sol del mediodía. Se irguió en su trono, la doble corona de alto y bajo Egipto centelleando sobre su frente, y respondió con arrogancia: ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz? No conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces comenzó el gran enfrentamiento entre el poder del cielo y los dioses de Egipto, un duelo cósmico que habría de demostrar quién verdaderamente reinaba sobre la creación. La primera plaga, las aguas, se tornan en sangre. Al amanecer del día señalado, cuando Faraón descendió al Nilo para realizar sus abluciones rituales, Moisés y Aarón le salieron al encuentro en la ribera. El río sagrado fluía tranquilo, sus aguas verdosas reflejando la luz dorada del sol naciente, mientras los pescadores preparaban sus redes y las mujeres llenaban sus cántaros. El Señor, Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, declaró Moisés, y por cuanto no has querido escuchar, ahora sabrás que Él es el Señor. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano las aguas del Nilo, y se convertirán en sangre. Aarón extendió su vara sobre las aguas, y en ese instante, un prodigio terrible se manifestó ante los ojos de todos. El Nilo, fuente de vida y sustento de Egipto, comenzó a transformarse. Primero en la superficie, luego en las profundidades. Las aguas cristalinas se tornaron espesas y carmesíes como la sangre que brota de una herida abierta. El río entero, desde sus cataratas en el sur hasta su delta en el norte, se convirtió en un torrente de muerte. Los peces saltaban desesperados, sus bocas abriéndose y cerrándose en busca de aire puro, hasta que flotaron muertos por millares, cubriendo la superficie como un manto pútrido. El hedor se elevó sobre toda la tierra de Egipto, penetrando en los palacios y las chozas por igual. Las aguas de los estanques, los canales de irrigación, los depósitos de piedra, y hasta el agua almacenada en vasijas de madera y jarras de barro,
todo se transformó en sangre. Los egipcios cavaron frenéticamente alrededor del río, buscando agua potable en las arenas, pero el juicio divino era completo. Durante 7 días completos, Egipto careció del agua que daba vida, y el pueblo conoció la sed y la desesperación. Los magos de Faraón, Janes y Jambre, replicaron el prodigio con sus encantamientos y artes ocultas, convirtiendo pequeñas porciones de agua en sangre, mas no pudieron revertir la plaga ni proveer alivio al pueblo. Faraón observaba desde su terraza el semblante sombrío, pero su corazón permanecía obstinado como la roca del desierto. La segunda plaga, la invasión de las ranas. Transcurridos los 7 días, el Señor ordenó a Moisés que regresara ante Faraón con una nueva advertencia. «Si rehusas dejar ir a mi pueblo», declaró el profeta, «he aquí que yo castigaré con ranas todo tu territorio. El Nilo hervirá de ranas, las cuales subirán y entrarán en tu palacio, en tu dormitorio, sobre tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas». Nuevamente Faraón desdeñó las palabras del Altísimo, y nuevamente Aarón extendió su vara sobre las aguas de Egipto. Y he aquí que las ranas comenzaron a emerger, no en pequeño número, sino en multitudes incontables que superaban las estrellas del firmamento. Brotaban del Nilo, de los canales, de los pantanos y los estanques, una marea viviente de criaturas que croaban en un coro ensordecedor. Saltaban sobre las calles empedradas, invadían los mercados donde se vendían especias y granos, penetraban en los templos donde los sacerdotes ofrecían incienso a Ra y Osiris, subían por las escaleras de los palacios, se deslizaban entre las sábanas de lino de los nobles, caían en las tinajas de vino y los recipientes de aceite perfumado. Los hornos estaban repletos de ellas, y cuando las mujeres amasaban el pan, encontraban ranas mezcladas con la harina. No había escape de su presencia. Llenaban las casas desde los cimientos hasta los techos, y su croar incesante perturbaba el sueño y la cordura de los egipcios. Los niños lloraban aterrorizados, los ancianos gemían de disgusto, y hasta los animales domésticos huían despavoridos de la invasión anfibia. Los hechiceros de Faraón, empleando sus artes secretas, también hicieron subir ranas sobre la tierra, multiplicando así la aflicción en lugar de aliviarla, demostrando que podían imitar pero no controlar los juicios divinos. Finalmente, abrumado por la plaga, Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón en medio de la noche. «Orad al Señor», suplicó con voz quebrantada, «para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor». Moisés intercedió, y al día siguiente, conforme a la palabra del profeta, las ranas murieron simultáneamente en todas partes, en las casas, en los patios, en los campos. Los egipcios las recogieron en montones enormes que se apilaban como colinas, y la tierra hedía con el olor de su descomposición. Mas cuando Faraón vio que había alivio, endureció nuevamente su corazón y no dejó ir al pueblo, tal como el Señor había predicho. La tercera plaga, los piojos, infestan la tierra, sin previo aviso esta vez, pues Faraón había demostrado la futilidad de las advertencias. El Señor ordenó a Aarón que golpeara el polvo de la tierra con su vara, y cuando lo hizo, todo el polvo de Egipto, desde el desierto oriental hasta las fronteras occidentales, se transformó en piojos diminutos que infestaron a hombres y bestias por igual. Estos parásitos microscópicos cubrían cada centímetro de piel, se introducían en los pliegues de las vestiduras, anidaban en el cabello y las barbas, atormentaban sin cesar con su picazón insoportable. Los nobles se rascaban tan desesperadamente como los esclavos, pues la plaga no distinguía entre rangos ni reino. Quizás los sacerdotes de los templos, que debían mantener pureza ritual, se encontraban inmundos e incapaces de realizar sus ceremonias sagradas. Los animales sufrían igualmente, el ganado mugía de incomodidad, los caballos se sacudían violentamente, los perros aullaban y se mordían a sí mismos buscando alivio. Los piojos penetraban en los oídos, se adherían a los párpados, hacían intolerable cada momento de vigilia y sueño. Esta vez, los magos de Faraón intentaron replicar el prodigio con sus encantamientos, mas sus artes fallaron completamente. No pudieron producir piojos del polvo, ni tampoco pudieron eliminar la plaga. Perplejos y humillados, se presentaron ante Faraón y declararon con temor reverente: «Dedo de Dios es este». Reconocían que un poder superior a toda magia terrenal estaba obrando, un poder ante el cual sus conocimientos arcanos resultaban impotentes como juncos ante el vendaval. Sin embargo, el corazón de Faraón permaneció endurecido y no escuchó ni siquiera a sus propios sabios. La cuarta plaga, las moscas voraces. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Levántate de mañana y preséntate ante Faraón cuando salga el agua. Y dile así, ha dicho, el Señor deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí que enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de moscas. Y asimismo, la tierra donde ellos estén,
Y añadió el Altísimo, una declaración que haría manifiesta su distinción. Pero aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, donde habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy el Señor en medio de la tierra. Pondré redención entre mi pueblo y tu pueblo. Faraón desoyó también esta advertencia, y al día señalado, nubes inmensas de moscas descendieron sobre Egipto como tormentas vivientes. No eran moscas comunes, sino enjambres densos de insectos voraces que oscurecían el sol con su multitud. Zumbaban con un rugido ensordecedor, llenaban el aire hasta hacerlo irrespirable, penetraban por cada abertura, grieta y rendija. Atacaban los ojos y las bocas de las personas, se posaban sobre los alimentos volviéndolos inmundos, contaminaban cada superficie con su presencia repugnante. La carne expuesta en los mercados quedaba negra por su número, el vino fermentaba prematuramente, el aceite se echaba a perder. Las bestias enloquecían bajo su ataque, corriendo sin rumbo, tropezando y hiriéndose, mientras nubes de moscas las perseguían. Los egipcios se encerraban en sus casas, sellando puertas y ventanas con trapos, mas era inútil. Las moscas encontraban entrada y llenaban las habitaciones hasta hacer imposible ver de un extremo al otro. Los niños lloraban sin consuelo, cubiertos de picaduras, mientras sus padres intentaban en vano proveer protección. Pero en la tierra de Gosén, donde moraban los israelitas, no había ni una sola mosca. El contraste era absoluto y sobrenatural. Se podía caminar desde las tinieblas zumbantes de Egipto hasta la paz luminosa de Gosén, cruzando una línea invisible, pero definitiva, como quien atraviesa del invierno al verano en un solo paso. Esta distinción proclamaba claramente que el Dios de Israel gobernaba con precisión quirúrgica sobre su creación, protegiendo a los suyos mientras juzgaba a sus opresores. Faraón, desesperado, llamó a Moisés y ofreció un compromiso naí. «Ofreced sacrificio a vuestro Dios en esta tierra». Mas Moisés respondió con firmeza, «No conviene que hagamos así, porque ofreceríamos al Señor nuestro Dios la abominación de los egipcios. Camino de 3 días, iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios, como Él nos dirá». Faraón accedió parcialmente. «Yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios al Señor vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos». Moisés intercedió. Las moscas desaparecieron completamente, pero una vez más, Faraón endureció su corazón y retuvo al pueblo. La quinta plaga en la pestilencia sobre el ganado. El Señor envió entonces a Moisés con un mensaje que señalaba un plazo específico. «Mañana hará el Señor esta cosa en la tierra. Si aún retienes a mi pueblo y no lo dejas ir, he aquí que la mano del Señor estará sobre tus ganados, que están en el campo en caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel al día siguiente». Exactamente como fue profetizado, una pestilencia fulminante cayó sobre todo el ganado egipcio. Los magníficos caballos que tiraban de los carros de guerra, los robustos bueyes que araban los campos, las ovejas que proporcionaban lana y carne, los asnos que transportaban cargas, los camellos que cruzaban el desierto, todos perecieron súbitamente. Los establos se convirtieron en tumbas, los campos de pastoreo en cementerios. El olor de la muerte se extendía por toda la nación. Y con él, la ruina económica. Los agricultores contemplaban desesperados sus animales muertos, pues sin bestias de carga no había manera de trabajar la tierra. Los comerciantes veían destruido el medio de su sustento. Los militares observaban impotentes la pérdida de los caballos que daban a Egipto su supremacía bélica. Faraón envió emisarios a verificar si la plaga había alcanzado también al pueblo de Israel, y regresaron con un informe asombroso. Ni un solo animal hebreo había enfermado. En los corrales de Gosén, el ganado pastaba tranquilamente, ajeno al desastre que asolaba el resto de la nación. Esta preservación milagrosa constituía un testimonio innegable del poder y la fidelidad del Dios de los hebreos. No obstante, el corazón de Faraón se mantuvo obstinado, y no dejó ir al pueblo. La sexta plaga en las úlceras dolorosas. Entonces el Señor instruyó a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y que Moisés le esparza hacia el cielo, delante de Faraón. Se convertirá en polvo sobre toda la tierra de Egipto, el cual producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Así lo hicieron. Presentándose en el palacio real, ante los ojos de Faraón y su corte, Moisés tomó ceniza del horno y la lanzó hacia el cielo. Las partículas se dispersaron como niebla invisible, extendiéndose con velocidad sobrenatural sobre toda la tierra egipcia. Y dondequiera que se posaba sobre piel humana o animal, brotaban úlceras dolorosas, sarpullidos purulentos que ardían como fuego y supuraban sin cesar. Los egipcios se retorcían de agonía, sus cuerpos cubiertos de llagas, desde la planta de los pies hasta la coronilla. Las úlceras se abrían y sangraban, se infectaban bajo el sol abrasador, hacían insoportable el contacto con las vestiduras o el simple acto de recostarse para dormir. Cada movimiento provocaba dolor agudo,
Cada arroz era un tormento. Las bestias supervivientes de la plaga anterior también padecían, mugiendo y relinchando de sufrimiento. Los médicos egipcios, celebrados en todo el mundo antiguo por su pericia, se encontraban impotentes ante esta aflicción sobrenatural. Sus ungüentos y bálsamos no proporcionaban alivio alguno. Sus encantamientos resultaban inútiles. Los propios magos de Faraón no pudieron presentarse ante Moisés a causa de las úlceras, pues ellos también estaban afligidos junto con todos los egipcios. Su ausencia proclamaba elocuentemente la derrota total de las artes místicas de Egipto ante el poder del Dios verdadero. Mas el Señor endureció el corazón de Faraón, quien aún en medio del dolor físico insoportable, se negó a humillarse y liberar al pueblo de Israel. Su orgullo era mayor que su sufrimiento, su terquedad más fuerte que su agonía. La séptima plaga, el granizo destructor. El Señor dijo a Moisés: levántate de mañana, preséntate ante Faraón, y dile: así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez yo enviaré todas mis plagas sobre tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Enviaré pues granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Recoge tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo descenderá sobre él, y morirá. Esta advertencia contenía misericordia dentro del juicio, pues algunos, entre los siervos de Faraón que temían la palabra del Señor, hicieron refugiar a sus siervos y ganado en las casas, mas aquellos que no hicieron caso de la palabra divina, dejaron a sus siervos y ganado en el campo. Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el Señor desató truenos y granizo, y fuego que corría por la tierra. El espectáculo era aterrador. El cielo se oscureció con nubes tempestuosas que se arremolinaban amenazadoramente, los relámpagos zigzagueaban en todas direcciones con luz cegadora, y los truenos retumbaban con tal potencia que la tierra misma parecía estremecerse en sus cimientos. Entonces comenzó a caer el granizo, pero no eran simples piedras de hielo, eran masas enormes, del tamaño de puños humanos, y mayores aún, que descendían con fuerza devastadora. Destruían todo lo que tocaban. A los árboles se partían y astillaban. Las plantas quedaban hechas pedazos. Las construcciones débiles se derrumbaban bajo el bombardeo incesante. Los hombres y animales que habían quedado en el campo perecieron aplastados. Las cosechas que habían sobrevivido las plagas anteriores, el lino que estaba en caña y la cebada que estaba en espiga, fueron completamente destruidas. El paisaje agrícola de Egipto quedó arrasado, como si un ejército de gigantes hubiera marchado sobre él, pisoteando y destruyendo todo a su paso. Pero lo más aterrador era el fuego que se entremezclaba con el granizo, un fenómeno nunca antes visto. Rayos de llama celestial caían junto con el hielo, devorando lo que el granizo no destruía, creando una tormenta de opuestos imposibles que proclamaba el dominio absoluto del Creador sobre todas las fuerzas naturales. Agua y fuego, enemigos eternos, obedecían juntos la voz divina. En toda la tierra de Egipto, el granizo destruyó todo lo que había en el campo, tanto hombres como bestias. Únicamente, en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Los israelitas podían ver desde sus hogares la furia de la tormenta, asolando las tierras circundantes, mientras sobre sus cabezas brillaba el sol apacible, y sus campos permanecían intactos. Entonces Faraón envió a llamar urgentemente a Moisés y a Aarón, y les confesó: han pecado esta vez. El Señor es justo, y yo y mi pueblo somos impíos. Orad al Señor para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Moisés salió de la ciudad y extendió sus manos al Señor. Cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Pero, cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, volvió a pecar, endureciendo su corazón. Él y sus siervos no dejó ir a los hijos de Israel, cumpliendo así lo que el Señor había anticipado. La octava plaga, en la invasión de langostas, el Señor instruyó a Moisés: entra ante Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy el Señor. Moisés y Aarón se presentaron nuevamente ante Faraón y declararon: así ha dicho el Señor, el Dios de los hebreos: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no quieres dejar ir a mi pueblo, he aquí que yo traeré mañana langostas en tu territorio. Ellas cubrirán la faz de la tierra, de modo que no pueda verse el suelo. Comerán lo que quedó salvado, lo que os dejó el granizo. Comerán también todo árbol que os crece en el campo. Los siervos de Faraón, aterrorizados tras presenciar 7 plagas devastadoras, le rogaron con desesperación: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a esos hombres para que sirvan al Señor su Dios,
¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Faraón mandó llamar nuevamente a Moisés y a Aarón, e intentó otro compromiso astuto. Naidi: «Servid al Señor vuestro Dios». ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió con claridad meridiana: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para el Señor. Faraón, percibiendo que su control se le escapaba completamente, respondió con ira: así sea el Señor con vosotros como yo os deje ir a vosotros y a vuestros niños. Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid al Señor, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón con violencia. Entonces Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor trajo un viento oriental sobre el país durante todo aquel día y toda la noche. Al venir la mañana, el viento oriental había traído las langostas. Las langostas subieron sobre toda la tierra de Egipto, y se asentaron en todo el país en cantidad tan grande, que antes de ellas no hubo langostas semejantes, ni después de ellas las habrá. Cubrieron la faz de toda la tierra, de modo que la tierra se oscureció. Era como si una alfombra viviente y zumbante se hubiera extendido sobre Egipto, un manto de destrucción que pulsaba y se movía con vida insaciable. Consumieron toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó nada verde en los árboles ni en las plantas del campo por toda la tierra de Egipto. El sonido de sus mandíbulas masticando era ensordecedor, como el rugido de un incendio forestal consumiendo un bosque seco. En cuestión de horas, campos que habían tardado meses en crecer quedaban reducidos a tierra desnuda. Los graneros que guardaban reservas para tiempos de escasez fueron invadidos, y el grano acumulado devorado hasta el último grano. La hambruna amenazaba con total certeza. Egipto, el granero del mundo antiguo que exportaba alimento a naciones vecinas, enfrentaba ahora la posibilidad de inanición masiva. Los rostros de los egipcios reflejaban el terror de contemplar su propia destrucción económica y social. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo con humildad: «Fingida he pecado contra el Señor vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis al Señor vuestro Dios para que quite de mí solamente esta plaga mortal». A Moisés salió de delante de Faraón y oró al Señor. Entonces el Señor cambió el viento a un fortísimo viento occidental que levantó las langostas y las arrojó al Mar Rojo. No quedó ni una langosta en todo el territorio de Egipto. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. La novena plaga: las tinieblas palpables. El Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tan densas que puedan palparse». Moisés extendió su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto durante 3 días. Pero estas no eran tinieblas ordinarias de la noche, cuando la ausencia de sol simplemente oculta las formas. Estas eran tinieblas sobrenaturales, una oscuridad tan espesa y tangible que parecía tener sustancia física. Los egipcios extendían sus manos y no podían ver sus propios dedos ante sus rostros. La oscuridad oprimía como peso sobre el pecho, dificultaba la respiración, penetraba en los pulmones como humo denso. Ninguno pudo levantarse de su lugar durante 3 días. Permanecían donde la oscuridad los había sorprendido, paralizados por el terror primordial a las tinieblas absolutas, ese miedo ancestral que habita en lo profundo del alma humana. Los niños lloraban llamando a sus madres. Las madres intentaban consolar a hijos que no podían ver. Las lámparas se encendían, pero su luz no penetraba la oscuridad. Las llamas ardían, pero no iluminaban, como si la misma luz hubiera sido tragada por las tinieblas devoradoras. Era la negación del primer acto de la creación. Cuando Dios dijo: «Sea la luz en Egipto», experimentaba el caos primordial, el abismo sin forma del cual el mundo había sido rescatado. Los dioses solares de Egipto, Ra y Atón, cuyo poder supuestamente iluminaba el cosmos, habían sido eclipsados completamente por el Dios de Israel. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. En Gozén brillaba el sol normalmente, las familias realizaban sus actividades cotidianas. Los niños jugaban bajo cielos azules, mientras que a pocos kilómetros, Egipto yacía sepultado bajo tinieblas sobrenaturales. El contraste proclamaba inequívocamente que el Señor distinguía entre su pueblo y los egipcios. Después de los 3 días interminables, Faraón llamó a Moisés, y se dio aún más añid: «Servid al Señor. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros». Pero Moisés respondió con firmeza inquebrantable: «Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que ofrezcamos al Señor nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir al Señor nuestro Dios». El Señor endureció el corazón de Faraón, y éste no quiso dejarlos ir. Enfurecido,
gritó a Moisés. «Retírate de mi presencia. Guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás». «Ani Moisés», respondió proféticamente, «has dicho, no veré más tu rostro», en el anuncio de la 10ª plaga. Entonces el Señor reveló a Moisés la plaga final, el juicio definitivo que quebraría por completo la resistencia de Faraón. «Una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí. Cuando os deje ir, de seguro os echará de aquí completamente. Habla al pueblo para que cada hombre pida a su vecino, y cada mujer a su vecina, objetos de plata y de oro». Y Moisés anunció a Faraón: «Así ha dicho el Señor: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que el Señor hace diferencia entre los egipcios e Israel». Así quedó sellado el destino de Egipto, pues el orgullo de Faraón había invocado el juicio más terrible. Las 10 plagas habían sido una escalera descendente de advertencias, cada una más severa que la anterior, cada una ofreciendo oportunidad para el arrepentimiento, mas el corazón obstinado del rey había elegido la destrucción sobre la humildad, y ahora vendría el golpe final que liberaría al pueblo de Dios, y demostraría para todas las generaciones futuras que el Señor es soberano sobre todos los dioses y todos los reinos de la tierra.